Muchos saludos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Nos encontramos nuevamente. En esta oportunidad les traigo el tema del tercer parcial, la investigación cualitativa. A manera de introducción, debo recordarles que la investigación científica nos permite generar nuevos conocimientos y el proceso para iniciar debe de originarse a través de ese proceso que emerge ante las interrogantes que se presentan en un fenómeno determinado. Y esas preguntas, por ejemplo, ¿por qué esto es así? ¿Para qué sirve? ¿Por qué sucede de esta manera y no de otra? De tal manera que el investigador se encuentra en el momento de buscar la ruta para darle respuesta a sus interrogantes, de tal manera que le permita alcanzar sus objetivos. Y para ello se requiere de establecer el paradigma o el modelo a seguir en la investigación científica. De manera que el investigador se encuentra en el preciso momento de establecer si utiliza la investigación cuantitativa o utiliza la investigación cualitativa, que es la que nos ocupa en este contenido. Por eso, el objetivo de esta presentación es definir las características teóricas y metodológicas básicas que rigen la investigación cualitativa. Esta presentación tiene la siguiente agenda. Definición de los principales aspectos, los contenidos referidos a la definición de los métodos, técnicas e instrumentos y recolección de la información. Siguiente, las características principales de los métodos de investigación cualitativa y finalmente el programa de computación Atlas-TIC para interpretar los datos. Con respecto a la definición y esos principales aspectos de la investigación cualitativa, ella se orienta en el estudio para indagar el significado de las acciones humanas en la vida social, mediante categorías o diseños de investigación que permiten extraer las descripciones de la realidad a partir de la observación basado en la subjetividad. Y ello depende de esos aspectos intrínsecos del investigador con respecto a los intereses y deseos particulares que tiene trazado en base a ese fenómeno que va a estudiar. Ahora, con respecto a la recolección de los datos, ellos deben ser analizados sin recurrir a ningún recurso matemático o estadístico. La investigación cualitativa también permite desarrollar una visión sistémica de un determinado problema, teniendo en cuenta todos los efectos del fenómeno y, lo más importante, se centra en la interpretación y la reconstrucción de esa realidad. Con respecto a los métodos, son los modos específicos de aproximarse a la realidad para obtener la información según su conformación. Esta conformación la determina su marco teórico, el cual establece el procedimiento, ese modo específico de acción. Con respecto a las técnicas, son las maneras concretas para obtener la información mediante el procedimiento que dependa pues del método. Ahora, con respecto a los principales métodos, tenemos el fenomenológico, que permite pues comprender cómo
en la conciencia humana se estructura el fenómeno, los fenómenos propiamente, pues. En esta lámina nos encontramos con diferentes métodos. Entre ellos tenemos el método fenomenológico, que permite comprender cómo la mente humana representa un fenómeno que haya sido observado. Es decir, a través de este método se conoce la vida interior de las personas. Básicamente, cómo sienten, cómo piensan, cómo fantasean, cómo sueñan, cómo imaginan en función de acercarse a esa realidad. Es decir, cómo se representa pues esa realidad en su concepción. En base al método hermenéutico dialéctico, este se usa consciente e inconsciente, ya que la mente humana, por su naturaleza, es interpretativa al valorar, al observar algún fenómeno, alguna situación. La mente busca propiamente obtener ese significado. Claro, sus procedimientos se encuentran básicamente en el marco teórico que identifica este método. En relación al método etnográfico, busca analizar e interpretar las culturas, es decir, sus tradiciones, sus conductas sociales, el modo de entender las cosmovisiones, el mundo pues propiamente. Nos encontramos aquí con el método investigación-acción, que busca comprender la realidad de los sujetos mediante la interpretación de lo que ellos viven, piensan o sienten para transformar esas realidades. Ese es el objeto pues de la investigación-acción, que busca comprender lo que está sucediendo para luego transformar esas realidades, en función de optimizarla, pues. El método historia de vida consiste en recolectar datos cualitativos por medio de la narración oral para reconstruir el acontecer de la vida de una persona o de algún grupo determinado, ya sea de manera parcial o completa a partir pues de esos mismos relatos. El método comprensivo implica comprender, que a su vez significa abarcar, unir, captar las relaciones internas y profundas de un todo al penetrar en su intimidad, respetando la originalidad y la indivisibilidad de los fenómenos. Es decir, busca pues observar y describir únicamente. Tenemos también el método naturalista, que propone que el mundo sea estudiado en su estado natural, tal cual como es, sin ninguna manipulación por parte del investigador o investigadora. En esta lámina vemos allí la recolección de la información y ella a través de los instrumentos, y la selección de estos instrumentos dependen pues del método que se haya seleccionado, el cual establece los procedimientos y las estrategias a seguir. Básicamente se centran alrededor de la entrevista semiestructurada y la observación directa. Ahora, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal de medios instrumentales como algo flexible, en la cual los instrumentos se pueden combinar entre los mismos métodos, pues. De tal manera que esa flexibilidad se aplique según la conveniencia, según las circunstancias, imprevistos
que permitan ser cambiados, entre otros. De acuerdo, pues, al logro de los objetivos del estudio del fenómeno propiamente. En esta lámina vemos allí el programa de computación Atlas-T, el cual nos dice que es el software, pues, propiamente de Atlas-T, es un programa de apoyo a la comprensión e interpretación de los datos cualitativos. Es necesario destacar que las virtudes, más allá de sus virtudes para ordenar y procesar, es lo que más puede lograrse con este proceso, con este software, pues, ya que los resultados, ¿sí? No alcanza, pues, a llegar a los resultados, sino más que todo se basa en apoyo para la comprensión y la interpretación de esos datos cualitativos. Les dejo por aquí un link para efecto de que ingresen al blog y obtengan mayores detalles con respecto a este software Atlas-T, que también allí posee un tutorial para su uso específico. Para concluir, debo resaltar la oportunidad que tienen ustedes los estudiantes para definir qué investigación, qué ruta ha de seguir. Si se inclinan hacia la investigación cuantitativa o hacia la investigación cualitativa. Es necesario acotar que en las ciencias sociales la investigación cuantitativa permite valorar las cantidades de las ocurrencias de los diferentes fenómenos, mientras que con la investigación cualitativa podemos saber por qué suceden específicamente estos fenómenos, con respecto a lo que piensan, sienten o hacen, pues, por qué hacen estas cosas las personas. Es decir, va mucho más allá de identificar unas características numerales como es la investigación cuantitativa. De manera que si los estudiantes han venido, pues, desarrollando las diferentes actividades tanto en la investigación cuantitativa como los estudios para efectos de obtener las prácticas en la investigación cualitativa, entonces se estará en la oportunidad para efectos de que en el cuarto parcial, desarrollemos el proyecto de investigación de acuerdo a la investigación que usted haya definido. Es el momento de definirse para escoger la investigación cualitativa o cuantitativa para realizar su proyecto de investigación. Solo me resta ahora darle las gracias por su atención.